La década de 1980 también es famosa por sus películas de mala calidad, pero algunas no son más que divertidas. Las películas de mala calidad generalmente se consideran proyectos con ciertas características definitorias como historias confusas, efectos especiales deficientes, actuaciones vergonzosas o chistes malos. Si bien algunas películas controvertidas de los años 80 se etiquetan como tales porque su mensaje se pierde en la traducción, otras se consideran basura debido a la falta de esfuerzo o la mala recepción. Independientemente de su ejecución, estas películas de mala calidad de los 80 siguen siendo fantásticas y divertidas de ver. La película de Brian De Palma, Doble de Cuerpo, es una locura y a primera vista parece más un título de juego enloquecido por el sexo que cualquier otra cosa. Greg Wasson ofrece una actuación decente como el actor Jake Scully, pero sus diversas interacciones con Melanie Griffith como Holly Body son a menudo tan vergonzosas que es difícil no encontrarlas hilarantes. La historia de Body Double es ridículamente exagerada y parece bastante poco realista, pero esto aumenta su encanto en general y crea algunos momentos divertidos y desconcertantes. Los giros argumentales de la película son estúpidamente absurdos. Se siente como si cada personaje fuera secretamente otra persona y la revelación de la máscara de Sam en el clímax de la película es realmente ridícula. La tercera entrega de las películas de El Vengador Anónimo de Charles Bronson a menudo se considera la mejor del grupo. Sin embargo, también es un punto de inflexión en la franquicia por cómo se destaca notoriamente del resto de títulos. Death Wish 3 parece más una caricatura de sus predecesoras, con una historia con mal ritmo y elecciones de edición extrañas. Paul Kersey regresa a Nueva York por primera vez en una década y termina vengando la muerte de su amigo. Esta historia refleja la trama de la primera película, pero su creciente locura significa que no tiene el mismo impacto. La matanza de Kersey carece de motivo y estas secuencias de acción violenta son demasiado prolijas. La escena de pelea final es un ejemplo particular de esto y el uso de un lanzacohetes por parte de él es sorprendentemente exagerado. Infierno en el Pueblo es una gran película de ciencia ficción cursi de los años 80 para ver con amigos y resume brillantemente el tono de la época. La película post-apocalíptica se centra en el personaje Sam Hell, que es nada menos que errático en todo momento. Hells Come to Frogtown tiene algunos efectos especiales extravagantes, lo que se debe al bajo presupuesto, pero esto la hace aún más divertida de ver. La loca historia de la película y las escenas de lucha del infierno contra las criaturas anfibias mutantes son cursis, pero esto también es un elemento básico de la ciencia ficción de los 80. Infierno en el Pueblo es básicamente una copia salvaje de Mad Max, pero no cumple con los mismos estándares cuando se trata de acción. Las batallas del infierno contra ranas humanoides son abundantes, pero también mediocres. Además, las frases ingeniosas y las insinuaciones vergonzosas son tan dolorosas que cierran el círculo y terminan siendo increíblemente cómicas. Sin embargo, la mala calidad de la película juega en su favor y sorprende al público volviéndose más ridícula y cursi con cada minuto que pasa durante su tiempo de ejecución. Spaceballs es una divertida parodia de las películas de Star Wars y varios otros tropos de ciencia ficción usados en exceso en los años 70 y 80. Sin embargo, es una película que intenta ser basura a propósito y lo logra maravillosamente. Las actuaciones del elenco repleto de estrellas que incluye a personajes como Joan Rivers, Rick Moranis y el propio director Mel Brooks son histéricas. El uso de la comedia y juegos de palabra es terrible, pero en el buen sentido. Las mejores citas de Spaceballs también están repletas de niveles estúpidos de ironía. Aunque la película es una parodia y trata de ser mala intencionalmente, eso no significa que no sea mala.
La historia a veces carece de sentido y la comedia puede resultar vaga. Los chistes están cargados de humor higiénico y temas inapropiados y algunos a menudo no dan en el blanco. A pesar de todo esto, sigue siendo un título que hace sentir bien y es fácil de ver. Spaceballs es definitivamente una de las mejores comedias de ciencia ficción jamás realizadas, pero es tan mala como buena. La premisa de Robots Asesinos es simple, pero la toma de un centro comercial local por parte del robot de seguridad es aún más loca de lo esperado. El título de juego de palabras por sí solo es suficiente para sugerir que la película es mala, pero el estilo de humor y los efectos especiales lo confirman aún más. Muchas de las muertes que ocurren son muy obvias y fácilmente predecibles, y algunas están tan mal representadas en la pantalla que resultan divertidas. Shopping Mall usa chispas tan mal animadas que parecen más una parodia de animación que una escena de una película de terror. Robots Asesinos intenta ser una sátira del consumismo, pero no está muy bien ejecutada. En cambio, esta parte de la narrativa se siente más como un gesto de dedo hacia los adolescentes que pasan el rato en los centros comerciales. La excelente aventura de Bill y Ted sigue siendo una visita agradable, incluso si muchas cosas sobre la película no se sostienen hoy. La historia altamente improbable de los personajes principales que viajan en el tiempo para completar un informe escolar puede excusarse porque la película pertenece al género de ciencia ficción, aunque gran parte de su logística no tiene sentido. Bill y Ted también son increíblemente tontos y sus bromas son bastante planas, pero aún así es fácil entender su poco inteligente sentido del humor. Aunque puede volverse obsoleta y predecible rápidamente, también crea muchas oportunidades para todo tipo de caos y sus escapadas exageradas y desconcertantes son simplemente brillantes de ver. Las citas extravagantes de Bill y Ted y la combinación de comedia slapstick, referencias sexuales y palabrotas no son un formato nuevo en absoluto. Sin embargo, el hecho de que la película no se tome a sí misma demasiado en serio, ni se esfuerce demasiado, termina siendo atractivo. Roadhouse es una película de acción en la que la violencia a menudo se ve eclipsada por lo cursi. La película utiliza un montón de tropos de los años 80 y se basa en temas sexuales, pero aún así ofrece una historia fascinante en general sobre un portero heroico en una lucha contra la corrupción. Patrick Swayze resuma masculinidad estereotipada de principio a fin como James Dalton, lo que le valió una nominación al Golden Raspberry como peor actor. Por cursi que sea, la historia de Roadhouse sigue siendo divertida. Las salvajes escenas de lucha de Patrick Swayze y la vergonzosa personalidad de Dalton son demasiado a veces, pero la absoluta ridiculez de su frecuencia significa que no hay tiempo para aburrirse. Además, la banda sonora estelar de la película es suficiente para distraer a los espectadores de centrarse demasiado en sus momentos incómodos. Hobgoblins se considera una de las peores películas de todos los tiempos y es esencialmente una copia de Gremlins, pero hay muchas cosas que la convierten en una película divertida. Desde las escenas iniciales queda claro que el presupuesto de la película es mínimo y los títeres utilizados para las criaturas titulares no son geniales. Los personajes de Hobgoblins también son ridículamente estereotipados y ofrecen poco más que su rasgo principal. Sin embargo, la película está llena de momentos cómicos y aventuras desconcertantes e ilógicas que hacen que sea fácil de disfrutar. Los duendes hacen realidad las fantasías de los amigos de Kevin, lo que resulta en algunos casos estúpidamente divertidos. Amy suele ser mojigata y quiere ser stripper, pero cuando su deseo se hace realidad de repente, todo se convierte en una pelea en un club nocturno entre humanos y duendes. Los saltos abruptos entre eventos son escandalosamente irreales y cada evento es más errático que el anterior, pero esto crea una observación hilarante.
8 días de terror, 2 veces nominada al Golden Raspberry, es la primera y única película de Stephen King que dirige él mismo. La peor adaptación cinematográfica de Stephen King es involuntariamente histérica, lo cual es una cualidad extraña de ver en un proyecto del autor. Las películas de King suelen ser oscuras y profundamente serias, pero Maximum Overdrive es cursi y no da tanto miedo como debería ser en realidad. Si bien se supone que la historia sobre las máquinas que toman el control infunde miedo en el público, se siente más como una parodia sangrienta de una película para niños. Sin embargo, al suspender la incredulidad, la película es digna de ver. Si los espectadores ignoran los agujeros de la trama, la película es agradable. Aunque King no está contento con su ejecución, sigue siendo una película divertida. Las escenas de destrucción y conmoción son salvajes y los personajes ridículos, pero la historia tiene sentido y es fácil de seguir. King afirma que sus elecciones direccionales se deben a la influencia de las drogas, por lo que tiene sentido que sea tan explosiva. Mannequin es una película de los años 80 con una historia desconcertante, pero también es un título conmovedor y entretenido en general. La comedia romántica se centra en un joven artista que desarrolla una historia de amor con un maniquí de unos grandes almacenes que ha cobrado vida, lo que supone una trama extremadamente extraña pero única. Para hacer las cosas aún más confusas, Emi no es solo un objeto para exhibir ropa, sino que también es la personalidad reencarnada de una mujer del antiguo Egipto que despierta en la Filadelfia de 1987. Los intentos de Jonathan de mantener a Emi en secreto son demasiado extremos, especialmente porque ella puede cobrar vida bajo su mirada y nadie más, pero eso también alimenta su amor. Maniquí carece de mucha lógica, pero es alegre y cálida, por lo que es fácil pasar por alto los agujeros de la trama. La banda sonora de la película es asombrosa y la canción principal le valió a Mannequin una nominación al premio de la Academia a la mejor canción original. La película se esfuerza por ser sentimental hasta el punto de que es un poco cursi, pero para una comedia romántica no es tan enfermiza como para desanimar a los espectadores.